Un estudiante pobre se casó con una millonaria de 77 años, creyendo que era el comienzo de una vida sin preocupaciones. Pero solo 7 días después, descubrió un secreto que lo dejó completamente en shock. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ofrece un trato del que no puedes escapar, aunque sepas que puede cambiarlo todo? Javier, un joven de 23 años, se encontraba en una encrucijada en su vida. Estudiante de ingeniería en una universidad pública de Madrid, sus días estaban marcados por la lucha constante entre el deseo de alcanzar sus sueños y la cruda realidad de una existencia marcada por la precariedad económica. Venía de una familia que, a pesar de su amor incondicional, no podía brindarle más que una educación básica y un hogar modesto. Cada vez que miraba a sus compañeros de clase, con sus laptops de última generación y sus vacaciones en el extranjero, sentía una profunda vulnerabilidad que lo asediaba como una sombra. Sin embargo, Javier no se dejaba vencer. Tenía sueños grandes, aspiraciones que lo mantenían despierto por las noches. Quería innovar, crear tecnologías que pudieran cambiar el mundo, pero las puertas de las oportunidades parecían cerrarse a su alrededor. En las noches de insomnio, soñaba con un futuro donde su trabajo tuviera un impacto significativo, donde pudiera salir de la rutina de vivir al día y quizás algún día restablecer la estabilidad que tanto anhelaba. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería del barrio, su vida dio un giro inesperado. Isabel Montenegro, una mujer de 77 años, entró en el local. Con su porte elegante y una mirada que parecía contener siglos de historias, captó la atención de todos los presentes. A pesar de su edad, su presencia irradiaba una energía que desafiaba el tiempo. Javier, intrigado, no pudo evitar observarla mientras ella se sentaba sola en una mesa. Aquel encuentro fortuito se transformó en una conversación inesperada que cambiaría su vida por completo. Con el tiempo, Javier descubrió que Isabel no era solo una mujer mayor solitaria, era una empresaria con una fortuna incalculable y una vida llena de matices. Al principio, su relación se basaba en una curiosidad mutua, en la búsqueda de compañía en dos mundos que, a simple vista, parecían irreconciliables. Javier compartió sus sueños con ella, mientras ella le ofrecía una visión del mundo que iba más allá de lo material. Pero pronto, lo que comenzó como una amistad inocente, se tornó en una propuesta que lo dejó sin aliento. Isabel le propuso matrimonio. La oferta era irresistible. Javier se encontraba ante una oportunidad de oro: estabilidad económica, la posibilidad de vivir sin preocupaciones y, a cambio, un compromiso que, aunque inusual, prometía cambiar su destino. Sin pensarlo 2 veces, aceptó. Sin embargo, la euforia de la boda se desvaneció rápidamente. A solo 7 días de convertirse en el esposo de Isabel, un secreto enterrado durante años salió a la luz, una revelación que sacudió los cimientos de su nueva vida. La situación se tornó tensa y Javier se vio arrastrado a un torbellino emocional. La revelación de Isabel sobre su pasado le hizo cuestionar no solo su compromiso, sino también la verdadera naturaleza de su relación. ¿Era simplemente una mujer mayor buscando compañía, o había algo más oscuro y complejo detrás de la decisión de casarse con él? La vulnerabilidad que había sentido durante toda su vida se intensificó. La promesa de un futuro sin preocupaciones se convirtió en una carga emocional que amenazaba con aplastarlo. Mientras Javier navegaba por este nuevo territorio, se dio cuenta de que el mundo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. La idea de que su vida podría ser fácil y sin problemas se desvanecía rápidamente, dejando un vacío que lo llenaba de dudas y temores. Su deseo de éxito se enfrentaba a un desafío mucho más grande: la lucha interna entre lo que había soñado y la dura realidad que se había interpuesto en su camino. El contexto en el que vivía era un mundo donde los sueños se aplastaban bajo el peso de las expectativas sociales. La vida en Madrid, a pesar de su belleza y vibrante cultura, estaba marcada por la desigualdad y la lucha constante por sobrevivir. Javier era un joven que había aprendido a luchar,
pero ahora se encontraba en una batalla que no había anticipado. La presión de las circunstancias lo llevó a cuestionar su propio valor, su capacidad para enfrentar la verdad que se ocultaba detrás de la vida de Isabel. La revelación que cambió su vida también abrió la puerta a un conflicto interno. ¿Cómo podría reconciliar sus sueños con la realidad que se le presentaba? ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar el desafío de construir una vida junto a una mujer con un pasado tan complicado? Las preguntas lo atormentaban, y la presión de un matrimonio que había comenzado como una salvación se transformaba rápidamente en una prisión emocional. A medida que los días pasaban y la tensión aumentaba, Javier se vio obligado a confrontar sus propios miedos y deseos. La vulnerabilidad que había sentido toda su vida ahora se manifestaba en una lucha interna por la verdad y la autenticidad. Isabel, por su parte, se convirtió en un símbolo de la complejidad de las relaciones humanas, un recordatorio de que las apariencias a menudo ocultan realidades mucho más profundas. La vida de Javier se convirtió en un laberinto de emociones encontradas, donde la búsqueda de la felicidad se entrelazaba con la necesidad de comprender el pasado de Isabel y su propio papel en esta historia. El conflicto que surgió de su matrimonio no solo puso a prueba su amor, sino que también desnudó las inseguridades que había intentado ocultar. ¿Podría encontrar una manera de salir adelante, de construir un futuro que no estuviera definido por los secretos y las sombras del pasado? En este contexto de tensión y descubrimiento, Javier se embarcó en un viaje que lo llevaría a cuestionar no solo su relación con Isabel, sino también su propia identidad. La vida le había enseñado que los desafíos eran inevitables, pero este nuevo capítulo le exigía más que nunca: un examen de conciencia, una búsqueda de significado y una lucha por encontrar el camino hacia un futuro que, aunque incierto, aún guardaba la promesa de la esperanza. Mientras Javier intentaba asimilar la revelación sobre el pasado de Isabel, comenzó a notar cambios sutiles en su entorno. La atmósfera en su hogar se volvió pesada, como si cada rincón estuviera cargado de secretos no revelados. Isabel, antes llena de vida y energía, parecía sumida en una profunda contemplación, y esos momentos de silencio se convertían en un eco ensordecedor para Javier. A menudo, se encontraba perdido en sus pensamientos, cuestionando no solo su compromiso, sino también la verdadera naturaleza de su relación. La idea de un futuro juntos, que una vez le había parecido prometedora, ahora se convertía en una fuente de ansiedad. Una noche, mientras Javier revisaba unos documentos para la universidad, recibió un mensaje inesperado de su mejor amigo, Lucas. Un joven apasionado por la fotografía y siempre dispuesto a ofrecerle una perspectiva fresca, le proponía salir a despejar la mente. Javier, sintiéndose abrumado, aceptó. Al encontrarse en un parque cercano, el aire fresco le trajo un alivio momentáneo. Lucas, con su mirada curiosa, pronto se dio cuenta de que algo perturbaba a su amigo. «¿Qué te pasa, Javi?», preguntó Lucas, mientras su cámara colgaba de su cuello, listo para capturar momentos espontáneos. Javier dudó un momento antes de abrirse. Relató su situación, la propuesta de matrimonio y la revelación que había cambiado todo. Lucas lo escuchó con atención. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Te das cuenta de lo extraño que suena todo esto?», dijo Lucas frunciendo el ceño. «No quiero que pienses que estoy juzgando, pero ¿es realmente amor lo que sientes por ella? ¿O es solo una escapatoria de tu vida actual?». Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Javier. Era cierto. Su relación con Isabel había comenzado como una forma de escapar de la precariedad económica y emocional. Pero, ¿qué pasaría si el amor también podía surgir de la complicidad, de la búsqueda de un propósito compartido? La confusión lo envolvía, y cada vez más se preguntaba si realmente conocía a Isabel. Esa misma noche, Javier decidió confrontar a Isabel. La encontró sentada en el salón, mirando por la ventana con una expresión distante. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó frente a ella. «Isabel, necesitamos hablar», dijo.
tratando de mantener la calma en su voz. Tuviste un pasado que no me contaste, y eso me hace sentir inseguro. ¿Por qué decidiste casarte conmigo? Isabel lo miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, rompió el silencio. Javier, mi vida no ha sido fácil. Hice cosas de las que me arrepiento, cosas que me llevaron a ser quien soy hoy. Pero encontrarte me dio esperanza. Pensé que juntos podríamos construir algo diferente. La sinceridad en su voz hizo que Javier se sintiera culpable por cuestionarla. Pero la inquietud seguía presente. Había algo en la forma en que hablaba, en el brillo de sus ojos, que le decía que había más en su historia de lo que estaba dispuesto a revelar. A medida que pasaban los días, la tensión entre ellos crecía. Javier se sentía atrapado entre el deseo de comprender a Isabel y la necesidad de protegerse a sí mismo. En medio de esta tormenta emocional, comenzó a distanciarse, sumergiéndose de nuevo en sus estudios. Pero la presión de la universidad se volvió abrumadora. Los exámenes se acercaban y la falta de descanso y la ansiedad comenzaron a pasar factura en su salud. En una de esas noches de desvelo, Javier fue abordado por un grupo de compañeros en la biblioteca. Entre ellos estaba Clara, una joven con un carisma innegable, que siempre había mostrado interés en sus ideas innovadoras. Mientras conversaban, Clara le ofreció un proyecto en grupo que podía abrirle nuevas puertas en su carrera. La propuesta despertó en Javier una chispa de entusiasmo, pero al mismo tiempo, la culpa lo acechaba. No podía dejar de pensar en cómo había descuidado su relación con Isabel. El conflicto interno se intensificó cuando se dio cuenta de que dedicarle tiempo al proyecto significaba menos tiempo para Isabel. ¿Podría realmente permitirse esa opción? Mientras reflexionaba sobre esto, Javier también empezó a notar cambios en su círculo social. Algunos compañeros comenzaron a murmurar sobre su relación con Isabel. La diferencia de edad y la naturaleza de su matrimonio se convirtieron en un tema de conversación. Las miradas de desaprobación lo seguían, y su vulnerabilidad se transformó en un blanco fácil. La presión se volvió insostenible. Javier, sintiéndose atrapado en un laberinto de expectativas sociales y personales, decidió buscar la ayuda de un mentor en la universidad, el profesor Ramírez, un hombre que había vivido experiencias difíciles y había logrado salir adelante. Durante una conversación privada, le confesó sus dilemas. Javier, a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a un crecimiento real, dijo el profesor. Su voz era suave pero firme. Tienes que cuestionar lo que realmente quieres. No se trata solo de lo que la sociedad espera de ti, sino de lo que tú esperas de ti mismo. Las palabras del profesor resonaron en él. Comenzó a darse cuenta de que su lucha no era solo con la relación que había construido, sino con la imagen de sí mismo que había mantenido hasta ahora. Un joven que solo buscaba la aprobación y la estabilidad. El verdadero desafío era enfrentarse a sus propios miedos y deseos, y eso incluía tomar decisiones que podrían llevarlo a un lugar de autenticidad, incluso si eso significaba arriesgar lo que había construido hasta ahora. Mientras tanto, Isabel luchaba con sus propios demonios. La presión de su pasado la estaba llevando a una espiral de aislamiento. La vulnerabilidad de Javier había despertado en ella viejos recuerdos de traumas que había intentado olvidar. En su búsqueda de amor y compañía, había olvidado que abrir su corazón significaba también ser honesta sobre su historia. Un día, mientras Javier se preparaba para una reunión del proyecto con Clara, recibió una llamada inesperada de Isabel. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Javier, necesito hablar contigo. Hay algo que no te he contado y creo que ya es hora de que lo sepas. El corazón de Javier se detuvo. Sabía que esta conversación podría ser el punto de quiebre en su relación, pero también comprendía que, para avanzar, necesitaba enfrentarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Estaba a punto de descubrir que el camino hacia la autenticidad está lleno de desafíos, y que a menudo, la luz se encuentra en los lugares más oscuros. Mientras Javier se preparaba para la conversación con Isabel, la incertidumbre lo envolvía como una niebla densa.
La llamada había sido un golpe de realidad, un recordatorio de que había cosas más profundas que los problemas cotidianos. La verdad, pensó, podría ser un alivio o una condena. Su mente divagaba entre el deseo de entender y el miedo a lo que podría descubrir. Esa noche, Isabel lo esperaba en su café favorito, el lugar donde habían compartido tantas risas. Sin embargo, la atmósfera era diferente. Las luces tenues y el aroma a café fresco no podían ocultar la tensión palpable entre ellos. Javier se sentó frente a ella, su estómago retorcido por la anticipación. «Gracias por venir», dijo Isabel, su voz apenas un susurro. «Sé que he sido evasiva y lo siento, pero necesito que escuches mi historia, la verdadera historia». Mientras hablaba, Javier sintió cómo el tiempo se detenía. Isabel relató su pasado de una manera que nunca había hecho antes. Reveló que había crecido en un entorno de violencia y abuso, que había tomado decisiones desesperadas para escapar de su realidad. Había estado en relaciones tóxicas que la habían marcado, llevándola a un ciclo de autodestrucción. Pero lo más doloroso fue cuando mencionó a su primer amor, un joven que había prometido cambiar su vida y que, en cambio, la había traicionado de la manera más devastadora. La vulnerabilidad de Isabel hizo que Javier sintiera un profundo dolor por ella, pero también una creciente angustia en su pecho. ¿Podía realmente cargar con el peso de su historia? ¿Era justo que su vida estuviera tan entrelazada con el pasado de otra persona? La confusión lo envolvió mientras intentaba procesar todo lo que estaba escuchando. Después de esa noche, Javier se sintió atrapado en un ciclo de emociones intensas. La empatía que sentía hacia Isabel era abrumadora, pero al mismo tiempo, la sombra de sus propios problemas lo acechaba. La presión de la universidad no disminuyó. Los exámenes se acercaban y su salud se deterioraba. Las largas noches de estudio se convertían en insomnio, y Javier comenzó a experimentar episodios de ansiedad que lo dejaban exhausto tanto física como emocionalmente. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. La amistad que había compartido con él, basada en la confianza y el apoyo mutuo, ahora se sentía tensa. Lucas había notado el cambio en Javier, pero al mismo tiempo, su amistad también se había visto afectada por la creciente distancia que Javier había puesto entre él y su relación con Isabel. La tensión se palpaba cuando se encontraban, y Javier a menudo se encontraba defendiendo a Isabel, sintiéndose más aislado en su decisión. Sin embargo, en medio del caos, Clara se convirtió en una figura aún más prominente en la vida de Javier. Ella, con su carisma y entusiasmo contagioso, comenzó a ofrecerle oportunidades que lo hacían sentir vivo. Los proyectos en grupo, las largas conversaciones sobre sueños y ambiciones, lo hacían olvidar, aunque solo por un momento, la tormenta que se desataba en su interior. Pero cada vez que se reía con Clara, una punzada de culpa lo atravesaba, recordándole que estaba traicionando a Isabel de alguna manera. La relación con Clara se volvió más intensa, y algunos compañeros de clase comenzaron a notar la conexión entre ellos. Las miradas de desaprobación se transformaron en murmullos, y Javier se sintió cada vez más como un prisionero de las expectativas ajenas. La presión social se volvió insoportable. La combinación de su vida académica y la confusión emocional lo llevó al borde del colapso. Fue durante un fin de semana de exámenes cuando todo estalló. Javier, abrumado por la presión, tuvo un enfrentamiento con Isabel. Ella, sintiendo la distancia que había crecido entre ellos, le exigió respuestas. «¿Qué está pasando, Javier?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. «Siento que te alejas». «Es Clara. Es el proyecto». Las palabras de Isabel lo golpearon con la fuerza de un tren. La verdad que había estado evitando estalló en su pecho. En un arranque de frustración, le confesó que estaba confundido, que no sabía si realmente la amaba o si estaba atrapado en una red de expectativas. La conversación se volvió tensa, llena de gritos y reproches. Javier se sintió como si estuviera perdiendo el control de su vida, y la vulnerabilidad de Isabel lo hizo cuestionar todo lo que había creído. Tras esa explosión, Javier decidió alejarse.
Se sumergió en sus estudios, intentando ahogar sus emociones en libros y trabajos. Pero el vacío que dejó en su vida no desapareció. Las noches se hicieron más largas y la ansiedad se convirtió en un compañero constante. La presión social se intensificó y la idea de enfrentar a sus compañeros lo llenó de temores. La soledad lo envolvía y Javier se sintió cada vez más atrapado. Fue entonces cuando Lucas, preocupado por la situación de su amigo, decidió intervenir. Un día, lo visitó en su apartamento. La mirada de preocupación en su rostro era inconfundible. «Javi, no puedes seguir así. Te estás destruyendo. No es solo sobre Isabel, es sobre ti». Lucas se acercó, su voz firme. «Tienes que confrontar lo que sientes, y no puedes hacerlo huyendo». Las palabras de Lucas fueron un golpe de realidad. En ese momento, Javier comprendió que había estado corriendo de su propia verdad. La lucha entre el deseo de proteger a Isabel y el anhelo de ser fiel a sí mismo lo había llevado a un callejón sin salida. Pero la idea de confrontar sus miedos lo aterrorizaba. Los días pasaron, y Javier se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La revelación de Isabel, la tensión con Clara y las expectativas de sus compañeros se entrelazaban en una maraña de confusión. La presión se volvió insostenible, y Javier sabía que un cambio era inevitable. Cada vez más, se dio cuenta de que la única manera de salir de este laberinto era enfrentarse a sus propios demonios, y eso incluía tanto a Isabel como a Clara. Un día, mientras caminaba por el campus, Javier vio a Clara riendo con un grupo de amigos. La imagen de su sonrisa le recordó la alegría que había sentido al conocerla, pero también le trajo una sensación de culpa. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. No podía seguir huyendo. Decidió que era hora de enfrentar la verdad, de hablar con Isabel y aclarar lo que realmente sentía. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió un mensaje de Isabel. Ella le había escrito que necesitaba verlo, que había tomado una decisión importante. El corazón de Javier se aceleró. Sabía que lo que venía podría cambiarlo todo, y que, finalmente, tendría que enfrentar la realidad de su vida y de su relación. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, lista para ser desenterrada en medio de las sombras que habían crecido entre ellos. La tarde en que Javier recibió el mensaje de Isabel, el aire se sentía pesado. Había pasado días sumido en una lucha interna, tratando de encontrar el valor para enfrentar sus sentimientos. Pero el mensaje de Isabel, que lo instaba a reunirse, lo empujó a un punto de quiebre. La inminente conversación prometía ser un momento decisivo, un cruce de caminos que podría alterar el rumbo de su vida. Cuando llegó al café, la familiaridad del lugar contrastaba con la tensión que sentía en su interior. Isabel estaba sentada en una mesa en el rincón. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Javier se acercó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como si fuera un tambor marcando el ritmo de lo que estaba por venir. «Gracias por venir», dijo Isabel, su voz temblorosa pero firme. «He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros y en lo que me contaste sobre tu confusión. Siento que debemos hablarlo, no solo por nosotros, sino por lo que hemos compartido». Javier asintió, sintiendo que la conversación se tornaba inevitable. Isabel continuó hablando, y sus palabras empezaron a derribar las paredes que había levantado a su alrededor. Ella explicó que, después de su último enfrentamiento, había reflexionado sobre su vida, su pasado y las decisiones que había tomado. Afirmó que se había dado cuenta de que no podía seguir aferrándose a una relación que la mantenía atrapada en un ciclo de dolor. «He decidido dar un paso hacia adelante, Javier. Necesito encontrar mi propia voz, mi propia fuerza». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «No quiero que nuestra historia sea solo un eco de mis traumas. Quiero aprender a ser feliz por mí misma». La declaración de Isabel golpeó a Javier como un rayo. No solo estaba enfrentando su propia confusión, sino que ahora se encontraba ante la decisión de Isabel de liberarse. Esa revelación no solo era un acto de valentía por parte de ella,
sino también un espejo que reflejaba su propia lucha interna. La idea de que Isabel podía renacer y encontrar su camino lo hizo cuestionar la relación que habían construido. La profundidad de su conexión se estaba desmoronando ante sus ojos. Mientras la conversación avanzaba, Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, la decisión de Isabel lo liberaba de la presión que había sentido. Ya no tenía que ser el pilar de alguien que estaba luchando con sus propios demonios. Pero por otro lado, la idea de perderla lo llenaba de un dolor indescriptible. Sus emociones se desbordaban, y en su interior se libraba una batalla entre el deseo de aferrarse a lo que tenían y la necesidad de soltar para que ambos pudieran crecer. Las palabras de Isabel resonaron en su mente, y en ese momento comprendió que su propia búsqueda de claridad no podía depender de las decisiones de ella. Había estado evitando su propia verdad, aferrándose a la esperanza de que podrían superar sus problemas juntos. Pero ahora, al ver la determinación de Isabel, Javier se dio cuenta de que la única manera de avanzar era aceptar lo que había estado ignorando. Era un momento de epifanía donde la claridad se asomaba entre el caos. De repente, la sala se sintió más pequeña, y el café, en el que tantas risas habían compartido, se convirtió en un escenario de reflexión. Javier comprendió que no podía seguir huyendo de sus propios sentimientos. Tenía que enfrentar sus miedos y decidir lo que realmente quería. Isabel había tomado una decisión sobre su vida, y él ahora debía hacer lo mismo. «Isabel, no sé si puedo dejarte ir», dijo, su voz un susurro lleno de angustia. «Pero entiendo que necesitas encontrar tu camino. Y yo también tengo que enfrentar lo que siento. No puedo seguir escondiéndome detrás de lo que creía que debía ser nuestra relación». Las lágrimas de Isabel se desbordaron, pero había una chispa de esperanza en su mirada. Ella le sonrió débilmente, comprendiendo que, aunque el camino que elegían podría llevarlos por direcciones opuestas, ambos estaban en un viaje hacia el autodescubrimiento. El resto de la conversación fluyó entre silencios y palabras entrecortadas. Hablaron sobre sus temores, sus sueños y lo que esperaban del futuro. A medida que compartían sus pensamientos, Javier comenzó a sentir un peso levantarse de sus hombros. La liberación de Isabel no significaba el fin, sino el comienzo de algo nuevo para ambos. La decisión de Isabel de priorizarse a sí misma lo inspiró a hacer lo mismo. Cuando finalmente se despidieron, Javier sintió que, a pesar del dolor, una nueva luz comenzaba a brillar en su interior. La decisión de Isabel había abierto la puerta a un mundo de posibilidades. Aunque su relación había cambiado, había un entendimiento profundo entre ellos. El amor verdadero no se trataba de poseer, sino de permitir que el otro creciera. Los días siguientes se sintieron diferentes. Javier comenzó a redescubrirse a sí mismo. Se enfocó en sus estudios, pero también se permitió explorar su creatividad, algo que había dejado de lado en su lucha por cumplir con las expectativas. Se dio cuenta de que podía construir una vida llena de significado, tanto por su cuenta como con las personas que realmente lo apoyaban. Sin embargo, la decisión de Isabel también le trajo nuevos desafíos. La presión social y las expectativas de sus compañeros no desaparecieron, pero ahora, Javier se sintió más fuerte para enfrentarlas. La claridad que había encontrado después de aquella conversación le permitió abordar su amistad con Lucas de manera diferente. Comenzó a abrirse más con él, compartiendo sus temores y dudas, lo que fortaleció su conexión. A medida que pasaban las semanas, Javier se dio cuenta de que su corazón aún albergaba sentimientos por Clara. Sin embargo, ahora los veía desde una nueva perspectiva. En lugar de huir hacia ella como un refugio de su dolor, comenzó a explorar la posibilidad de una conexión auténtica, basada en la honestidad y el respeto por ambos. La transformación que había experimentado en su relación con Isabel se convirtió en la chispa que encendió su deseo de vivir plenamente. Javier entendió que el verdadero crecimiento personal a menudo implica dolor, pero también una liberación increíble. La vida era un viaje, y estaba decidido a recorrerlo con valentía, afrontando cada paso con la certeza de que, al final, todo lo que había vivido lo había llevado a este momento de autodescubrimiento.
En el fondo, Javier sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba preparado para enfrentar lo que venía, con la esperanza de que, al igual que Isabel, él también podría encontrar su propia voz en medio del ruido de la vida. La historia que había compartido con ella no era un final, sino un nuevo comienzo lleno de promesas y oportunidades por explorar. Javier se encontraba en una encrucijada. Había pasado semanas tratando de redefinir su vida tras la conversación con Isabel, y aunque había avanzado en su autodescubrimiento, una sombra lo seguía: la presión de sus amigos, especialmente de Lucas, quien había estado insistiendo en que Javier debería acercarse a Clara. Lucas creía que una reconciliación con Clara sería la solución a todos sus problemas, pero Javier sabía que no era tan simple. La noche en que decidió enfrentar a Clara, el aire era denso y cargado de tensión. Se citó con ella en un parque, el mismo donde habían compartido risas y sueños antes de que el caos de sus vidas se interpusiera. Javier caminaba de un lado a otro, sintiendo la ansiedad apoderarse de su pecho. Sabía que esta conversación podría ser el cierre que necesitaba, pero también el inicio de un conflicto interior que había estado evitando. Clara llegó puntual. Su mirada era una mezcla de sorpresa y confusión. Javier podía ver en sus ojos la historia que compartían, pero también el dolor que habían experimentado. Se sentaron en un banco, y el silencio se volvió pesado entre ellos. «Javier, ¿por qué me llamaste?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. Él respiró hondo, sintiendo que cada palabra que iba a pronunciar era un paso hacia un abismo desconocido. Había llegado el momento de enfrentar su mayor miedo, el rechazo. Pero no solo eso, tenía que ser honesto consigo mismo y con Clara. «Clara, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. He estado tratando de entender mis sentimientos y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir adelante si no soy sincero contigo», dijo, su voz apenas un susurro. «Me he dado cuenta de que no puedo aferrarme a una relación que no se basa en la autenticidad». Clara lo observó, sus ojos llenos de preguntas. Javier sintió que debía seguir adelante, que no podía dar marcha atrás. «Isabel y yo hemos tenido una conversación muy profunda. Ella decidió que necesitaba encontrar su propia voz, y en ese proceso, he aprendido que yo también tengo que encontrar la mía. No puedo seguir buscando refugio en ti, en nuestra historia». Las palabras salieron de su boca como un torrente, y a medida que hablaba, Javier se sentía más ligero. Había estado atrapado en la idea de que debía estar con Clara, pero ahora comprendía que el amor no podía basarse en la necesidad o el miedo. «Te quiero, pero no de la forma en que solía hacerlo. No quiero seguir repitiendo patrones. Quiero que ambos seamos libres de buscar lo que realmente deseamos, sin ataduras», finalizó, sintiendo el peso de su confesión. Clara lo miró fijamente, y en su expresión, Javier vio una mezcla de tristeza y comprensión. Ella también había estado atrapada en la misma confusión. «Javier, Su voz tembló. «También he sentido que algo no estaba bien, pero no sabía cómo decirlo. Pensé que si volvíamos a estar juntos, todo se arreglaría». Javier sintió que esa declaración era un eco de su propia lucha. Era un momento de claridad. Ambos estaban atrapados en un ciclo que les impedía crecer. No se trata de que no te quiera, Clara. Se trata de que necesitamos ser honestos con nosotros mismos antes de poder serlo con los demás. No quiero que nuestra relación sea una solución temporal a nuestros problemas». La conversación se tornó emocional, con lágrimas brotando de ambos. Javier se dio cuenta de que, aunque había liberado a Clara de una carga, también había liberado a sí mismo. La presión que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. «Quizás deberíamos darnos un tiempo», sugirió Clara, y Javier asintió, sintiendo que era la decisión correcta. A medida que se despidieron, Javier sintió que había cruzado un umbral. La relación que había tenido con Clara no era un fracaso, era un paso más en su viaje de autodescubrimiento. Había enfrentado su mayor miedo y había salido fortalecido. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Javier se encontró reflexionando sobre lo que había aprendido, que el amor verdadero se basa en la libertad,
la autenticidad y el respeto mutuo. La decisión de Clara de tomar un tiempo para sí misma resonó en él y empezó a aplicar esa lección en todas sus relaciones. La relación con Lucas también cambió. Javier comenzó a abrirse más, compartiendo sus sentimientos y temores. Su amistad se profundizó a medida que Lucas aprendía a escuchar y a entender que el camino hacia la felicidad no siempre era lineal. Cuando Isabel lo contactó nuevamente semanas después, Javier se sintió preparado. Había crecido en su ausencia y al hablar con ella, pudo compartir sus experiencias y los cambios que había experimentado. Isabel lo escuchó con atención y ambos comprendieron que el amor que habían compartido había sido un capítulo necesario en sus vidas, pero no el final de su historia. El clima de la conversación fue de aceptación y esperanza. Javier entendió que cada relación que había tenido le había enseñado algo valioso y ahora estaba listo para seguir adelante, abierto a nuevas posibilidades y listo para enfrentar el futuro con valentía. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no había sido solo enfrentar a Clara, sino atreverse a ser fiel a sí mismo. La lucha interna que había experimentado había sido necesaria para llegar a este punto de claridad y aceptación. Había aprendido a soltar lo que no le servía y a abrazar lo que realmente deseaba. El viaje de Javier no había terminado. Era solo el comienzo de una nueva etapa, donde la libertad y la autenticidad serían sus guías. Con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de convertirse en la persona que siempre había querido ser. Y eso, más que cualquier relación, era su verdadera victoria. Javier había tomado una decisión crucial al hablar con Clara. La conversación había sido un hito en su vida, un punto de inflexión que no solo liberó a Clara de una relación que ya no tenía sentido, sino que también liberó a Javier de las cadenas que lo mantenían atrapado en un ciclo de inseguridades y miedos. A medida que pasaban los días, Javier pudo sentir las consecuencias de su valentía. La primera gran transformación fue en su relación con Lucas. Antes de enfrentar a Clara, Javier había evitado compartir sus verdaderos sentimientos por miedo a ser juzgado. Sin embargo, ahora, con una nueva perspectiva, comenzó a abrirse más a su amigo. Durante un encuentro en su cafetería habitual, Javier le confesó a Lucas lo que había aprendido sobre sí mismo y la importancia de la autenticidad en sus relaciones. Lucas, sorprendido, escuchó atentamente, y a medida que se desarrollaba la conversación, Javier pudo ver cómo esta sinceridad fortalecía su amistad. Lucas se dio cuenta de que, si bien había querido ayudar a Javier, también había estado proyectando sus propios deseos en la vida de su amigo. Juntos, comenzaron a explorar cómo podían apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos hacia el autodescubrimiento. Por otro lado, la relación de Javier con Isabel también se transformó. Cuando ella lo contactó nuevamente, su conversación fue diferente. Javier, armado con la claridad que había ganado, pudo hablar con Isabel desde un lugar de honestidad. Compartió sus reflexiones sobre el amor, la libertad y la búsqueda de identidad. Isabel, al escuchar a Javier, se sintió inspirada por su crecimiento. La profundidad de su conversación les permitió reconstruir su conexión, no como amantes, sino como amigos que habían aprendido lecciones valiosas el uno del otro. Javier se dio cuenta de que, aunque su relación con Isabel había sido intensa, era posible que ambos siguieran caminos diferentes y aún así conservaran un vínculo significativo. En las semanas siguientes, Javier comenzó a establecer un nuevo sentido de propósito en su vida. Se dedicó a actividades que lo llenaban de alegría, como la pintura y el voluntariado. Comenzó a involucrarse en una organización local que ayudaba a jóvenes en situaciones vulnerables, compartiendo su propia historia de lucha y superación. Al hacerlo, se dio cuenta de que al ayudar a otros, también se estaba ayudando a sí mismo. Cada sonrisa que recibía de los jóvenes a quienes asesoraba era un recordatorio del poder de la empatía y la conexión humana. Por otro lado, Clara también estaba pasando por un proceso de transformación. Al tomarse el tiempo que necesitaba, comenzó a explorar sus propios intereses
y a reconectar con viejas pasiones que había dejado de lado. Se inscribió en un curso de escritura, donde pudo expresar sus sentimientos a través de la poesía. A través de sus escritos, Clara reflexionó sobre su relación con Javier y lo que significaba para ella el amor. Aunque hubo momentos de tristeza, también encontró un profundo sentido de liberación al entender que la vida no tenía que depender de alguien más para ser plena. A medida que Javier y Clara continuaron sus caminos, se encontraron en un evento de la misma organización en la que Javier estaba trabajando. Esta vez, la atmósfera era diferente. No había tensión, solo una sensación de paz y respeto mutuo. Al cruzar miradas, ambos sintieron la conexión que una vez compartieron, pero ahora impregnada de una nueva comprensión. Javier sonrió y le dijo: «Me alegra verte aquí. Espero que estés bien». Clara asintió, sintiendo que había encontrado su propia voz. «Gracias, Javier. He estado trabajando en mí misma y ha sido liberador». Ese encuentro fue un símbolo de cómo ambos habían crecido. La vida les había enseñado que el amor no siempre significa estar juntos, sino también saber cuándo dejar ir. Con el tiempo, Javier reflexionó sobre su viaje. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento personal no solo era aceptar los cambios, sino también abrazar el dolor y las lecciones que venían con ellos. Aprendió que cada relación, cada desafío, había sido una oportunidad para aprender más sobre sí mismo y sobre lo que realmente deseaba en la vida. A través de su experiencia, Javier se sintió más conectado con el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que la autenticidad no solo era esencial en sus relaciones personales, sino también en la forma en que se presentaba al mundo. Se convirtió en un defensor de la honestidad emocional, tanto en su vida personal como en su trabajo en la comunidad. La historia de Javier se convirtió en un testimonio de superación y autodescubrimiento. Había comprendido que la vida estaba llena de matices y que cada decisión, por difícil que fuera, era parte de un viaje más grande hacia el amor y la autenticidad. Su transformación no solo impactó su vida, también inspiró a quienes lo rodeaban a buscar su propia verdad y a liberarse de las expectativas ajenas. Finalmente, Javier se sintió en paz. Había enfrentado sus miedos y había encontrado su voz. En lugar de buscar la felicidad en otros, había aprendido a encontrarla dentro de sí mismo. La vida lo había llevado por caminos inesperados, pero cada uno de esos caminos había sido crucial para llegar a donde estaba ahora. Era un nuevo comienzo, y Javier estaba listo para abrazar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Con una sonrisa en el rostro, salió a caminar por el parque, sintiendo el sol calentar su piel. La libertad que había ganado era palpable, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en sintonía con su ser. La encrucijada que había enfrentado se había convertido en el símbolo de su crecimiento, y el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. Había aprendido que la verdadera victoria no era simplemente superar los obstáculos, sino ser capaz de vivir auténticamente, abrazando cada momento con amor y gratitud. Su viaje había sido difícil, pero ahora, en este nuevo capítulo de su vida, había una sensación de felicidad y satisfacción que no cambiaría por nada. La vida continuaba, y Javier estaba listo para vivirla plenamente.